¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Estamos en vivo en este lunes con frío pero con sol. Alicia Garategui, un placer que nos acompañes hoy como panelista invitada. ¿Qué pasó el fin de semana? Explíqueme, por favor, Álvaro Chaín. Algo que dijo sobre los duelos, ¿qué pasó? El viernes hablamos sobre la propuesta de restablecer la ley de duelos que hizo Mujica y yo me refería a la muerte de Washington Beltrán por el tiro que le dio Valle Ordóñez como un asesinato. En vez de duelo, es cierto. Quiero dejar bien establecido que me equivoqué, que claramente no fue un asesinato, sí fue un homicidio. Y al mismo tiempo quiero decir que me parece fundamental recordar que si bien reconozco a Valle Ordóñez como uno de los grandes constructores del Uruguay moderno, también creo que en ese evento en particular protagonizó una de las páginas más negras de nuestra historia y dio una pésima señal para el futuro, para la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿No agrega una palabra? Bien. Nada más. Señores, ¿puedo...? Igual aplica porque estoy medio acá. ¿Es homicidio? ¿En un duelo es un homicidio? Es un debate histórico, de hecho. La definición de homicidio es matar a una persona. Creo la que definición de asesinato es cometer un delito. No. Lo que establece la ley de duelos, justamente, digamos, el aporte que hace la ley de duelos en este tema es que, obviamente, la muerte de una persona es un homicidio, pero en la medida en que se siguieron determinadas reglas, los padrinos, el análisis de la ofensa, elegir las armas, en fin, toda una reglamentación, un protocolo. La muerte ocasionada, si se cumplieron todos esos requisitos, no ocasiona la aplicación del Código Penal para el autor del disparo que acaba con la vida de una persona. En ese sentido, la ley de duelos funciona como un eximente de la pena. Bien. Bueno, veremos si su respuesta o réplica genera otra debacle, pues no le diría debate, fue una debacle en las redes. Señores, me permiten cambiar de tema porque hoy nos está convocando el plan de vivienda sindical. Ustedes saben que la justicia ha fallado de alguna manera eximiendo de responsabilidad del PIS, que era algo muy cuestionable, por lo menos hasta ahora, y poniéndole nombre y apellido a quien de alguna manera sí incurrió en delito de estafa, cuando menos, ¿no? Vamos a estar hablando de ese y otros temas, pero antes... Un dato que, bueno, surgió también el fin de semana, que de verdad nosotros le hemos dado tanto espacio a esta historia. ¿Se acuerdan de Andrés Pereira, que había ido a un campamento del Partido Comunista, el nuevo Partido Comunista, y está en Punta Espinillo, campamentos que se vienen realizando hace tiempo, y que, bueno, había desaparecido. Por eso mismo, como hemos seguido la historia, apareció su cuerpo. Esto fue en el 2014. Aparece el cuerpo de Andrés. Este fin de semana el ADN confirma que se trata de Andrés Pereira, faltan pruebas que puedan hablar de causa de muerte. Lo que es muy curioso es que aparece a 200 metros del campamento, zona que había sido rastrillada N veces por la policía. Me imagino yo que para familiares esto es un primer paso hacia lo que una especie de consuelo, si existe, en tanto se acerca a la verdad. No se olviden que mucha gente decía haberlo visto con vida, en distintos lugares, es decir, y ellos sostenían la tesis de acá alguien me lo mató al chiquilín. Bueno, efectivamente. El doctor Fagunde, que es el abogado de la familia, va a citar a declarar, entre otras personas, a todos aquellos que declararon, que lo habían visto en el cerro. ¿Cómo podés ver algo que no existe? Ahí ¿no? está. Vamos a ver cómo sigue este caso, pero me imagino que para los padres debe ser, si bien la confirmación siempre va a doler, porque el no saber dónde está te debe generar siempre una esperanza determinada. Pero por otro lado es el principio de un camino de certezas en algún punto, ¿no? De búsqueda de algo concreto de verdad. No, y además, en esa misma dirección, más allá de la necesaria sed de justicia y de verdad, aplica con un mandato que tenemos los seres humanos, única especie en el mundo que entierra a sus muertos, ¿verdad? El derecho a saber dónde están los cuerpos de los seres queridos. Desde esta perspectiva se salda un déficit. Todavía tenemos muchos déficits por saldar aún, ¿no? Bien. Con respecto al plan sindical de viviendas, que es lo que hoy nos compete, al fallo de la justicia, que también deja anunciado que va a seguir haciendo determinadas investigaciones, ¿qué primera reflexión tienen para hacer? ¿No tienen reflexión? No, en principio no. Tendríamos que seguir profundizando en este caso para tomar definiciones, ¿no? Solo permítanme entonces una pregunta más concreta. ¿Cuánto hay de politización del tema porque se trata del PIT-CNT y porque de alguna manera
pegar al PIT-CNT es pegar al Frente Amplio. No, yo creo que todo está politizado, todos los temas están politizados está porque bien que sea así. La política es lo que interesa a la polis. Lo que no hay que hacer justamente es hacer un aprovechamiento partidizado de estos hechos, pero hay que politizarlo, sí señor, como todas nuestras vidas en sociedad son factibles de ser analizadas políticamente. A mí lo que más me está dando miedo en estos tiempos, con este asunto y con otros asuntos, sin tener una opinión formada, para eso vamos a estar escuchando también a los invitados, es que el vértigo del día a día, la cantidad de asuntos que tiene el gobierno para resolver, y digo el gobierno en el sentido amplio, haga que no se ponga la lupa donde se tiene que poner, que no se revise lo suficiente, que no se fiscalice lo suficiente, y después pasan cosas y entonces aparece todo el mundo tratando de lavarse las manos o de resolverlo o de crear una comisión investigadora. Pero y todo eso que pasó de mientras, por decirlo vulgarmente, ¿quién lo mira? ¿Quién lo revisa? ¿Por qué no se hace algo para evitar que eso pase? Bien, pero una cosa es lo que se le podía haber atribuido, o de hecho lo que se le atribuyó al PIT-CNT en tanto responsabilidad en esta supuesta estafa, y otra es, ahora la justicia deslinda al PIT-CNT de esta responsabilidad en concreto. Le podrán caber otros temas, veremos, ¿no? De hecho, hay un control que falló, también es cierto, por parte del PIT-CNT. Pero hay un responsable concreto que era el que hacía las estafas. Entonces, y sin embargo, como en tantos otros casos, ¿no estarán de acuerdo que hubo una suerte de omisión de la presunción de inocencia y por el contrario se acusó de antemano? Yo no sé si se acusó ¿Eso no es politizar? Yo no sé si se acusó de antemano. Negativamente, digo, porque una cosa es que todo tiene política en su esencia. ¿Cómo se enteró la sociedad de que había algo que no cerraba en esto? Por el señor Richard Reed. El señor Richard Reed, integrante hasta ese momento de la dirección del PIT-CNT en representación del gremio de la bebida, pidió explicaciones a sus compañeros, fue muy claro en señalar que eso tenía que ser investigado, tenía que ser esclarecido. O sea, que no fue nadie de afuera, no fue ninguna conspiración de nadie, las dudas surgieron desde dentro del propio PIT-CNT. Nunca hay que olvidar el papel fundamental que tuvo el señor Richard Reed en tratar de llegar a la verdad sobre este asunto. O sea, yo creo que tratar de poner el foco en otro lado es ignorar la realidad. La realidad que dice que el primero que levantó sus sospechas sobre la cristalinidad de lo que estaba ocurriendo fue el señor Richard Reed, que sería bueno además invitarlo algún día o en algún móvil o traerlo acá, a ver si él se siente conforme y satisfecho con esta investigación, ya que fue el primero que puso arriba de la mesa las dudas sobre la oscuridad que para él tenía todo este negocio. Bueno, quien no está conforme ni satisfecho es el doctor Salle, que ustedes saben tiene además otras denuncias por su cuenta en representación de otros clientes. Lo tenemos en línea en este momento. Doctor Salle, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto estar en contacto con ustedes. Bien. ¿En qué se basa su denuncia particularmente? Bien, yo quisiera antes hacer algunas puntualizaciones sobre algunas aseveraciones formuladas por usted, Victoria, con todo respeto, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Verdad? Adelante. En primer lugar, decirle que el PIT-CNT como institución nunca estuvo en juego en estas denuncias porque las personas jurídicas no son sujetos activos de conductas delictuales. Lo que sí estuvo en juego es la responsabilidad personal de representantes del PIT-CNT, que invocaron representaciones del PIT-CNT. Bien, eso entonces, usted porque lo sabe, pero ¿cuánta gente sin tener demasiado claro qué es actuar en representación, qué es ser persona jurídica? Digo, le dieron con todo al PIT como si de verdad ellos estuvieran siendo los titiriteros de la gran estafa. Correcto. Bien. Y de conformidad con el auto de procesamiento 1162/2017 de la doctora Graciela Eustaquio, efectivamente los representantes del PIT-CNT van a ser investigados, el expediente pasa en vista fiscal, porque conforme a este auto de procesamiento, que hace hincapié en el contrato absolutamente nulo firmado por el contador Polgar en representación del Banco Hipotecario y Juan Castillo y Marcelo Abdalá en representación del PIT-CNT, una institución que no tiene personería jurídica, que no puede contratar, fue un elemento fundamental
fue el instrumento para poder llevar adelante la estrategia de inducción en error a los empresarios. Sin este contrato nulo, no habría sido posible engañar a los empresarios, por un hecho muy simple. Entonces también hay que ir contra el banco hipotecario, ¿no? Perfecto. Victoria, yo tengo denunciado penalmente al contador Jorge Polgar, porque el contador Jorge Polgar era el presidente de la institución referente en materia contractual inmobiliaria en el país. Todo aquel que haya sacado un préstamo en el banco hipotecario, todo aquel que haya transitado por el banco hipotecario con una negociación inmobiliaria, sabe que la sala de escribanos y de abogados del banco hipotecario es sumamente puntillosa y exigente en materia de requisitos, de controles a la hora de contratar. Entonces, es absolutamente impresentable que el presidente del banco hipotecario haya firmado un contrato de financiación de un plan de viviendas de 8.000 viviendas con una persona que no existe, que no tiene capacidad para contratar. Eso es, pero absolutamente imposible de atribuirlo a un error o a una ignorancia. ¿Y a quién lo atribuye entonces? Bueno, desde el momento que lo estoy denunciando, a una actitud dolosa, sin lugar a ninguna duda. Para mí, la estafa del plan sindical de viviendas contó con la participación activa del señor Jorge Polgar, Juan Castillo y Marcelo Abdalá. Por eso los denuncié en el juzgado de crimen organizado y esa denuncia se acumuló a la anterior que habían formulado otros empresarios con otros colegas, pero que no habían hecho hincapié o puesto la lupa en este negocio que es el instrumento captatorio de la voluntad de la víctima, como fueron los empresarios y, por supuesto, también los obreros que se quedaron con la ilusión de la casa propia. No se olvide que el dinero de esta estafa, en buena medida, termina financiando la campaña electoral de Juan Castillo, actual secretario general del Partido Comunista. ¿Tiene pruebas de eso? ¿Cómo? ¿Usted tiene pruebas de eso? No, lo recoge el autoprocesamiento, ya no es que el doctor Salle lo esté diciendo, lo dice la doctora Eustaquio. Claro, yo en mi denuncia, por supuesto que lo decía, y tenía pruebas. Mire, le quiero decir algo, Victoria. Quien aportó a esta investigación el acta notarial realizada en Paraguay por el señor Charlo, que falleció antes de declarar, pese a que yo hice junto con quien hoy sí está procesado, ¿no? Que yo hice lo imposible para que crimen organizado le tomara declaración. Hablé directamente con el doctor Valetti y le dije, doctor, si no le toma declaración este hombre se muere. Lamentablemente el día que se dispuso a tomarle declaración, el señor Charlo no estaba en el lugar donde teóricamente se le iba a encontrar, se frustró la medida. Pero le decía que el acta notarial fundamental en la que Charlo describe toda esta maniobra de carácter criminal fue aportada al proceso por quien está hablando. Es decir, yo conozco muy de cerca y fui un elemento fundamental en materia de aportación probatoria para demostrar que no era una apropiación indebida, como dijo el fiscal Carlos Reyes, claro, sometido a las directivas del fiscal general Díaz, que había tenido además una reunión en privado con la gente del PIT-CNT. Esto es estafa, como nosotros habíamos adelantado, y la doctora Eustaquio, en función del principio de iura novit curia, que significa el derecho lo dice el juez, tipifica estafa, correctamente tipificada, y abre la posibilidad de investigar esta otra faceta, que es la participación gubernamental, cosa que tendrá que estudiar ahora y analizar el fiscal Carlos Reyes. Bien. Doctor, con todo respeto, ¿no? Le pregunto, usted se ha caracterizado últimamente por hacer denuncias que algunos consideran bombas, ¿no? Eso de tira bombas. Bueno, estoy trasladando lo que uno escucha por ahí, ¿no? No, yo creo que las bombas son del gobierno, no mía. Bien, permítame preguntarle, en ese contexto, ¿cuántas denuncias ha hecho usted y cuáles han tenido cabida, digamos? ¿Cuáles ha ganado? Bien, mire, el término ganar es relativo, porque yo le voy a explicar algo, Victoria. A ver. En la medida que yo logro hacer hablar a los gobernantes, a los fiscales, a los jueces, y eso queda documentado y va a un archivo,
yo estoy generando también para el futuro elementos jurídicos, elementos probatorios, documentales, porque por ahí esta maquinaria de impunidad que encabeza el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, un día se logre desmontar y se pueda aplicar criterios de justicia mucho más objetivos que lo que se están utilizando ahora con un servicio descentralizado altamente politizado en favor del gobierno. Bien, por ejemplo, hablando de Díaz, que usted lo acaba de mencionar, usted denunció que él hacía llamadas a otros fiscales para que no se siguieran sus denuncias, para que no se investigaran sus denuncias. Yo denuncié... ¿Y tiene prueba de eso? Perdón, yo denuncié, no. Primero yo tengo acciones de inconstitucionalidad, porque jamás se puede organizar la Fiscalía como un servicio descentralizado, porque el artículo 197 le otorga al presidente de la República la facultad de revocar los actos de los directores de los servicios descentralizados por razones de gestión. Es decir, hoy el presidente de la República podría revocar un acto de Díaz. ¿Se da cuenta? Bien, pero la pregunta es concreta. Usted dijo que el fiscal Díaz llamaba por teléfono a los fiscales para que no investigaran sus denuncias. ¿Tiene pruebas de esas llamadas? Sí, efectivamente. Bueno, yo no tengo el guardián. Yo tengo los elementos sintomáticos, indiciarios. Ojalá pudiera manejar el guardián como lo maneja Bonomi Díaz, pero tengo los elementos indiciarios. Además, yo no tengo poderes investigativos. Ojalá los tuviera, porque le puedo garantizar que muchos actos de corrupción que está sufriendo el pueblo uruguayo ya no sucederían. O sea, que si lo interpreto bien, usted entiende que ganar una causa no necesariamente pasa por un fallo judicial favorable, sino por ir dejando, como quien dice, antecedentes, información, por ir ampliando la capacidad de lectura que tenemos sobre los hechos, ¿es eso? Y no solamente eso, Victoria, mire, permítame, el primer denunciante de Pluna fui yo en el 2007, cuando Campiani y Tabaré Vázquez se sacaban fotos en los Bombardier y todo el mundo felicitaba esa situación. Yo tenía denunciado al presidente por la forma ilegal de la licitación, y el tiempo y los hechos me dieron la razón. La doctora de los Santos habla de estafas por hechos cometidos en el año 2007. Faltó la voluntad, obviamente, de enfocar la investigación hacia el presidente Vázquez. También aquí tengo, usted también acusa de agente de la CIA. Nos estamos yendo realmente de tema, pero el punto en realidad, doctor... Si quiere cada cosa que usted diga, yo se la contesto, porque eso está absolutamente probado. Hay una directiva presidencial de Ronald Reagan. Bien, bueno, de todas maneras, el punto era poder llegar a que la gente también en casa, bueno, genere sus propias opiniones y reflexiones, ¿no? Porque, a ver, efectivamente, muchas acusaciones podrán hacerse, pero después hay que probarlas también. Entonces, bueno, ¿dónde estamos hablando? ¿Con un abogado en busca de verdades o con un político que a través de la abogacía también está trabajando? No, perdón, yo político no soy, político partidario no soy. ¿No? No, por supuesto que no, yo pago la multa y no formo parte de ningún partido político. Pero lo que sí le admito es que mi actividad pueda generar efectos políticos. Por supuesto, mire, si usted tiene la actuación clandestina del presidente de la República vendiendo los recursos del país, nada menos que recursos vitales de acuerdo al artículo 47 de la Constitución, como es la negociación secreta entre UPM y el doctor Vázquez, y el doctor Salles, el único ciudadano que se anima a ir a un juzgado penal y decir la conducta de Vázquez es una conducta criminal, bueno, pero eso no es culpa mía, que constituya un hecho con repercusión política. Es un hecho judicial, pero claro, como lo comete el presidente, obviamente genera repercusión política. Doctor Salles, muchas gracias por este rato, Gracias a ustedes, Victoria. No, como por siempre, favor. mucho gusto. Bien, obviamente nos fuimos de tema, pero me parece que amerita también enmarcar un poco, ¿no? Importa el mensaje, importa el mensajero siempre, me parece que en todos los órdenes. Pero en el caso de Gustavo Salles no es irse de tema, porque Gustavo Salles tira muchos temas a la vez. Y yo estoy contento de que Gustavo Salles no tenga el guardián. Sí. Bien, a ver, vamos a otro móvil volviendo al tema donde está nuestro compañero Diego Travies. A ver, Diego, ¿con quién estás y dónde estás? Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bueno, y efectivamente, atando un poco a lo del abogado Gustavo Salles, que hace un par de meses, en algún medio de prensa, comentó que no había ninguna casa construida por este plan de vivienda sindical. En este caso, nosotros vinimos aquí al Cerro. Estamos en Kobe Park, donde se están construyendo 43 viviendas de 264 cooperativas que están en todo el país y cerca de 10.000 familias que van, de alguna manera, cuando se terminen de realizar la
las obras van a vivir en estas viviendas. Estamos con Adrián Méndez, quien es el presidente de la cooperativa Cubiparc aquí, Laura, que es de la cooperativa Sol y Luna, de empleadas domésticas, y también Eduardo es de Cubiparc. Simplemente, Adrián, buenas tardes, gracias por recibirnos aquí. Bueno, las viviendas son una realidad, ¿no? Son una realidad, es cierto. Están construyéndose, aquí hay 43 que se van a inaugurar en unos meses, pero de todas maneras las viviendas siguen en rodaje, digamos. Por supuesto, tenemos 23 de 43 y bueno, estamos en la etapa de montaje, terminaciones adentro, trabajo de yeso, pintura, eléctrica y todo eso. ¿Y ustedes qué hablaban, qué decían cuando saltó todo este tema de la estafa? No, nosotros conocemos bien cuál es la interna. El dinero se vuelca a cada cooperativa, el PIB-CNT no toca ni un centavo de lo que baja la cooperativa. O sea que conocíamos bien el tema y bueno, como dijo la justicia, es un tema entre privados. Para ustedes es transparente, sigue siéndolo este plan. Sí, sí, por supuesto. ¿Aquí cuántas familias van a vivir? Acá van a vivir 43 familias. 43 familias que algunas tienen 2 habitaciones, otras 3, otras 4. Sí, la cooperativa se compone en casa de 2 dormitorios, 3 dormitorios y 4 dormitorios. Dentro de la de 3 dormitorios tenemos 2 de discapacitados. Victoria, si querés después podemos hablar un poco más con los trabajadores aquí, está Laura y está Eduardo para poder hablar sobre la solución, ¿no? No, pero además que me gustaría saber cómo es el proceso, cómo se financian, cómo les llega a las familias que les llegó la posibilidad ya de tener su casa. Muchas preguntas quedan. Si no les importa, tenemos que hacer una pausa en este momento, pero retornamos en un ratito, ¿sí? Impecable. Dale, muchas gracias. Ya venimos, ¿eh?